¿Cómo están? Yo soy Vicky y en el video de hoy vamos a tejer este mitón en crochet todo entero, no tiene ninguna costura. El video anterior es de este otro mitón en 2 agujas y ahora vamos a tejer esta versión crochet. Lo pueden hacer del largo que ustedes quieran. Este negro es un poco más larguito, este es más corto. Ahora les muestro cómo se teje y se van a dar cuenta que es súper fácil. Comencemos. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días. Voy a utilizar 50 gramos de lana merino sedificada y aguja de crochet 4,5 milímetros. El número de aguja va a variar, por supuesto, según el grosor del hilado que ustedes elijan, así como también la cantidad de cadenitas. Pero lo pueden hacer en cualquier hilado. La cantidad de cadenitas va a ser la que vamos a colocar en la parte de la muñeca. Se comienza de abajo para arriba y se hace todo entero, no tiene ninguna costura. Así que la cantidad de cadenitas va a variar según el grosor del hilado que elijan y según la aguja. En mi caso, con este hilado y este número de aguja, voy a tejer 28 cadenitas. Acá tengo las 28 cadenitas, ven, me tiene que dar vuelta por la muñeca. Ahí les muestro el inicio y el final, ¿ven? Tiene que quedar holgadito porque esto sale y entra por la mano, o sea, tiene que pasar la mano. Ahí. Estas son mis 28 cadenitas. Y lo que voy a hacer es cerrar uniendo la primera con la última. Ahí, sin que se enrosque. Fíjense que esté derechita la cadenita y ahí unen la primera y la última con un punto deslizado. Traen la hebra y la pasan por adentro. Así. Y ahí ya nos queda cerrado el mitón. Este va a ser el diámetro por donde tiene que pasar la mano. Ahora vamos a comenzar subiendo con 2 cadenitas que no cuentan como punto. Solamente son cadenitas de subida. Así que en el mismo lugar vamos a hacer una vareta. Lo desarmo para mostrarles. La vareta es una lazada en la aguja, pico, traigo la hebra. ¿Ven que me quedan 3 lazaditas en la aguja? Cierro 2 y de nuevo cierro 2. Ahí tejí entonces el primer punto vareta. Las 2 cadenitas de subida no cuentan como punto. Voy a hacer una vareta en cada punto de base. Me tienen que quedar 28 varetas. Pico, traigo la hebra, cierro 2 y cierro 2. Acá ya tejí mis 28 varetas y voy a cerrar la hilera con un punto deslizado. Si ustedes hacen otra cantidad de varetas porque lo quieren más grande, más chico o tienen otro grosor de hilado, tengan en cuenta que tiene que ser número par. Acá vemos las 2 cadenitas de subida y vamos a picar ahí arriba para cerrar la hilera con un punto deslizado. Subimos de nuevo con 2 cadenitas que no cuentan como punto de base. Hacemos una lazada en la aguja y ahora empieza el punto elástico. Lo que tenemos que hacer es tomar una vareta por atrás, ¿ven así? Que la vareta quede adelante. Yo tengo que pasar la aguja por detrás, así. ¿Ven? En lugar de picar, como siempre picamos en las 2 orejitas del punto arriba, vamos a pasar así la aguja de crochet para que el punto quede adelante y la aguja pase por atrás. Lazo, traigo la hebra y hago la vareta normalmente. Cierro 2 y cierro 2. Ahora lo mismo, pero por atrás. Esta es la vareta que está al lado, ¿la ven?
Esto es lo que hicimos recién. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a ir por atrás y la vamos a dejar atrás a la vareta que ya teníamos. Traemos la hebra. Ahí se me enganchó con algo. Esperen que la voy a hacer de nuevo. Pasamos por atrás. ¿Ven? Ahí. Traemos la hebra. Cerramos 2 y cerramos 2. Tenemos una vareta por delante y una vareta por detrás. Repetimos todo el tiempo lo mismo. Dejamos esta varetita adelante y hacemos punto vareta. Y la siguiente la vamos a dejar que quede por atrás. La de al lado por adelante. Paso la aguja, traigo la hebra y hago vareta. Voy a la siguiente y la dejo que quede para atrás. Es muy sencillo, por ahí no se ve tanto en cámara, pero agarren un ovillito y pónganse a practicar, van a ver que les sale y queda hermoso. Esta va por adelante y la de al lado la tengo que dejar para atrás, ¿ven? Ahí. Esa es la que más cuesta verse, pero no quiere decir que sea difícil, para nada. Por atrás y por adelante. Bueno, así hacemos toda la hilera hasta el final. Una por adelante, una por atrás. Estoy llegando al final de la hilera. Me queda la última varetita por detrás. Y lo mismo, cierro con un punto deslizado. Ya tenemos 2 hileras completas y ahora subimos con 2 cadenitas y repetimos vareta por delante y vareta por detrás. Se van a dar cuenta porque la que es por delante está en relieve, sale muy fácil, y la que es por detrás está bien escondidita, hay que ir así atrás y agarrarla. Una entonces por delante y la otra que quede escondidita por detrás. Fíjense cómo se arma ya el dibujito, que parece unas trencitas, unos ochitos parecen. Queda divino. Acá les voy a mostrar de nuevo el terminado, miren, ¿ven? Ese relieve queda hermoso. Vamos a tejer toda esta altura hasta el pulgar, el largo que ustedes quieran, ¿ven? El negro que hice en 2 agujas es más largo. Si quieren que le llegue más atrás para que abrigue todavía más, depende del uso que le quieran dar. A ver cuánto mide este. Así les muestro en centímetros. Tenemos hasta el pulgar casi 10 centímetros. Vamos a tejer entonces eso y volvemos. Bien, bueno, acá ya tengo el mismo alto que en el otro mitón, así que esta va a ser la hilera en la que voy a hacer el agujerito para el dedo, para el pulgar. Así que tejo normalmente hasta 8 puntos antes de llegar al final de la hilera. Tejemos todo menos 8 puntitos. Miren, es muy fácil contar cuando es un punto elástico porque acá este es el último que tejí, este que está por detrás, y me quedan 2, 4, 6, 8 y ahí comencé la hilera. ¿Ven?
Estos 8 los dejo sin tejer para pasar el pulgar por ahí. Por acá va a salir el pulgar. Y ahora voy a seguir tejiendo solamente estos 20 puntos. Entonces, hago lazada en la aguja. No, perdón, sin lazada en la aguja, porque lo que voy a hacer es cerrar la hilera. Cierro la hilera dejando estos 8 sin tejer. Ahí. Como si no existieran. Y listo, ya tenemos el huequito para el pulgar. Ahora subo con 2 cadenitas, como siempre, lazada en la aguja y sigo tejiendo normalmente los 20 puntos que me quedaron o la cantidad que ustedes tengan, no importa la cantidad. Lo importante es que dejen un huequito para que pase el pulgar. Ahí ven. Ahí pasa mi pulgar y ahora voy a seguir tejiendo la cantidad de hileras que quiera según hasta donde les guste. Si quieren que llegue hasta los nudillos o más arriba, más abajo, a gusto. Seguimos tejiendo este pedacito. Yo le di unos 5 centímetros más o menos. Me queda ahí, tengo las manos largas. Ahí. Pero bueno, por supuesto, a gusto de ustedes. También pueden hacer de diferentes colores, ir mezclando para aprovechar todos los restitos. La verdad que es un accesorio súper cómodo y se nota mucho la diferencia cuando uno lo usa porque mantiene la mano bien calentita, aunque los dedos estén afuera, lo cual está bueno porque nos da libertad para celular, computadora, mouse. Realmente es muy, muy práctico. Espero que les haya gustado, que lo tejan, que aprovechen todos los restitos de lana. Les recuerdo que está también en 2 agujas acá en el canal, para las que prefieran esa técnica. Incluso les dejé en punto jersey, punto elástico, hay 2 versiones. Así que espero que los hagan, que los disfruten y les mando un beso. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao.